Me avisa cuando quiere que comience. Ya está grabando. ¿Ya? Pues bien. Bueno, no hace falta que diga el título del trabajo, ¿no? Simplemente decir que, o sea, comenzar con mi charla, ¿no? Y dejar que valoren los demás, ¿no? Antes de comenzar mi charla aproximativa sobre los cantos, lo que es igual sobre la música dentro del universo del culto palero de Cuba, quiero advertir que la misma no parte de los análisis inherentes a los estudios musicológicos, basados en estructuras sonoras y melódicas de los cantos, como tampoco en el aspecto morfológico a nivel global. Ahora bien, lo que me detiene en este tema es el sentido funcional que poseen los cantos dentro de la ejercitación del culto palero, a extremo que sin ellos dejaría de existir esta modalidad religiosa. Por ello, estos cantos creados en Cuba por africanos de civilización bantú, llegados a la isla, motivo de la trata y colonización de América desde el siglo XVI hasta el XIX, han sido preservados y prolongados en el culto palero hasta la fecha por los descendientes de esos africanos actuales paleros hoy. Me parece oportuno, a continuación, dar una breve explicación sobre esta modalidad religiosa por ser el espacio en donde se desenvuelven estos cantos con la finalidad de una mejor comprensión de lo que trataremos acerca de ellos. El culto palero, apuntalado también por los estudiosos de estos temas por diversos nombres tales como regla de palo conga y regla de palo monte, entre otras denominaciones, según mis observaciones, ellos se reconocen a sí mismos y entre sí como paleros y en términos dialectales como enganguleros. Por, por tales motivos, cada vez que haga referencia a esta ritualidad, lo haré desde la perspectiva de culto palero y cuando lo haga acerca de sus practicantes, simplemente por el de paleros. Y cuando lo haga acerca de sus practicantes, como dije anteriormente, simplemente con el de palero. Entraré de inmediato a versar sobre el tema que me detiene en este trabajo, dando una breve explicación conceptual del culto palero. En su aspecto funcional, es un sistema religioso que se singulariza por presentar un marcado carácter pragmático y utilitario de los diferentes elementos de la naturaleza, a saber, lo mineral, lo vegetal, lo humano y lo animal. En el caso de lo humano, ese componente, muertos o difuntos por ser este consecuente del humano, o sea, dígase en este último componente, muertos difuntos por ser consecuencia del humano, como acabo de decir. La utilización de estos elementos en la naturaleza es de vital importancia para el palero en tanto que, de conjunto, son los que se articulan dentro de la enganga en aras de la organización y dinámica del culto que profesan. Ahora bien, entre esos elementos de la naturaleza que se articulan dentro del recipiente que adquiere el calificativo de enganga, los muertos o difuntos ocupan, o sea, los muertos o difuntos ocupan una posición rectora por entender el palero que la vida da muerte y que la muerte da vida. Esta disposición hace que el culto palero sea visto como un sistema religioso basado en el ejercicio ritual de comunicación con muertos o difuntos para la solución acuciante de la vida cotidiana. Esa relación vida-muerte, muerte-vida, que se da en el culto palero, se hace entendible en lo siguiente. Para el palero, la muerte no es más que otro estadio de vida y en esta concepción la muerte conoció el espacio de lo terrenal y luego la de ese otro estadio de vida. Por consiguiente, la muerte posee una doble experiencia, la de conocer lo que se vive en la vida y la de conocer lo que se vive en la muerte. Desde esta perspectiva de razonamiento se explica la fuerte comunicación que establecen los sujetos de este culto con los difuntos en busca de soluciones para la vida cotidiana, como anteriormente dije. Tras haber dado una aproximación escueta de qué cosa es el culto palero, entraré de inmediato en el valor preeminente que poseen los cantos, dígase la música, en el ejercitar ritual del culto palero. Los cantos paleros pueden ser distinguidos perfectamente como reguladores
e indicadores de las acciones rituales de esta ritualidad, debido a que en su quehacer indican acción, comportamiento y manera de ejercitación cultural, así como también mensaje de lo sagrado y forma de conocimiento a través de los tratados Congo, entre otras posibilidades. Es bueno que nos detengamos un tanto en los tratados Congo por ser estos contenedores de experiencias vividas por otros. Es decir, para el palero, los tratados Congo son historias, mitos, leyendas, refranes, relatos, cuentos o anécdotas que en su conjunto, de una forma u otra, cumplen la función de explicar lo desconocido, dándole cohesión a su practicante, dígase familias religiosas. Por demás, también explican el origen e historia del culto en su totalidad. Me parece oportuno haber tocado el tema de los tratados Congo, algo de vital importancia en el culto palero, expresión que significa experiencia vivida, y estas, al igual que en el África negra, se cantan porque el canto forma parte de la vida. Es decir, lo que se canta a nivel ritual es un resumen de lo que aconteció en función del futuro, dígase la vida. En fin, nada se mueve dentro de esta religiosidad sin el soporte de los cantos, de ahí se han distinguido como reguladores e indicadores de las acciones rituales de esta ritualidad. Para una mejor comprensión, ejemplificaré a continuación cuanto se ha dicho a través de algunos cantos y sus funciones particulares dentro del culto de manera casuística. En la ceremonia de sacrificio animal, con la finalidad de fortificar a una enganga, tras ser sacrificado, para retirarlo fuera del espacio cultural por haber cumplido su cometido, suelen ordenar tal acción a través de algún canto como el de a continuación. Antes de proseguir, quiero decir que los cantos que he insertado en este trabajo, cuando los vaya a presentar, no los leeré, sino los cantaré para que se tenga un concepto de la melodía y del énfasis que pone el palero. Por lo tanto, empecemos por este primer canto. Adiós mi colorado, memoria por allá, memoria por allá, memoria por allá, adiós mi colorado, memoria por allá. Como se puede apreciar, sin este canto, que no es el único porque existen otros que cumplen la misma función, no se pueden retirar los animales que fueron sacrificados en dicho rito cultural. Me parece oportuno un análisis conceptual y funcional del mismo para una mejor comprensión de lo que significa este canto de despedida en la acción ritual de retirar a los animales sacrificados fuera del espacio de culto. En la parte del canto que dice adiós mi colorado, están asociando a colorado de modo metafórico con la sangre, cual si fuera una sustancia representativa de la muerte. Y en la parte que dice memoria por allá, se trata de un allá que hace referencia al cementerio, lugar de gran significado para el palero por ser el espacio, hábitat o panteón de los difuntos. Por tanto, en el mostrado canto de despedida le están pidiendo al animal sacrificado que cuando llegue a ese allá salude a los muertos de parte de los vivos y que además les diga que en cualquier momento los del más acá de la vida tendrán un reencuentro con ellos. De aquí se infiere que los animales dentro del universo palero son considerados como si fueran personas y en tal sentido ser considerados tras la muerte como difuntos. Veamos ahora un canto de ruego y petición a lo sagrado para luego un análisis conceptual del mismo. Madre de agua, tú ven acá. Madre de agua, tú ven acá. Tú mira yo, tú mira bien, mira mundo me va a llevar. Este canto es utilizado por el palero cuando atraviesa por alguna situación precaria, en donde para salir de ella realiza ritos acompañados de cantos como el mostrado. A través del canto se le está implorando ayuda y apoyo a Madre de Agua, deidad o empungo femenino, reconocida como dueña del mar, para que con sus poderes venga en plan de resolver cualquier problema determinado. De ahí el que este canto, como otros parecidos, se han definido como cantos de ruego y petición a lo sagrado. En lo adelante mostraré algunos cantos de reconocimiento y adoración a los antepasados que son de una vital importancia dentro del culto palero.
Téngele María, téngele, vamos, vamos, téngele María, téngele, vamos, vamos. Otro. Yayandoki Manseverina Amparo, Yayandoki Manseverina, güey. Si no fuera por Manseverina, ¿qué sería de mi palo, güey? Otro. Mamá Rufina, la mayombera, mamá Rufina, las 7 saya. Otro. María la O cuenda, cuenda, cuenda María, María la O cuenda. En los cantos mostrados, además de reconocimiento y adoración a los antepasados, se aprecia sin dificultad el prominente y preeminente valor de la mujer en la conformación, preservación y mantenimiento del culto palero desde su momento incipiente. Liderazgo indiscutible que desde mi juicio, duró hasta las 3 primeras décadas de la República, o sea, de 1902 a 1930. Son los casos, como bien resalta el canto, de africanas y descendientes de estas como María Viviana, Mamá Rufina, María Lao, Manseverina, entre otras. Cuando repasamos estos cantos, vemos que uno de ellos dice, si no fuera por Manseverina, ¿qué sería de mi palo agüey? O sea, agüey ahora. O sea, los paleros de hoy en día reconocen que gracias a este personaje femenino son poseedores de una sabiduría cultural que les permite ser lo que son en términos litúrgicos. De igual modo, este otro, téngele, puede traducirse como apúrate, María, téngele, María, téngele, vamos, vamos. Este canto hace alusión a María Viviana, famosa por lo que legó en materia de ejercitación palera, algo que agradecen los paleros de hoy en día. De ahí que la recuerden en los cantos que establecen para su liturgia, quizás con el objetivo de recibir ayuda espiritual de ella en sus ceremonias rituales. De modo indiscutible, estas africanas, así como muchas descendientes de ellas, son recordadas, afamadas, solicitadas, veneradas por los paleros de hoy en día. De ahí sean tenidas sin discusión alguna como ancestros de gran vigencia en las ejercitaciones del culto palero. Ahora, en lo adelante veremos cantos como manera de contar la historia desde la subalternidad, o sea, desde los sufridos, desde los de abajo. De estos cantos analizaremos dos referentes a sublevaciones de esclavos, como son los casos del ingenio La Luisa en 1844 y el ingenio La Asunción, para luego analizar el que trata sobre la desaparición de una niña nombrada Zoila en los primeros tiempos republicanos de Cuba. Veamos de inmediato el de Campana La Luisa. Campana La Luisa ya se fue, yo mando mi ganga a componer, Patico Florida, dime adiós, ¿dónde manda mi ganga? Mando yo. Ahí dice Campana La Luisa ya se fue, significa que la campana se jodió, se rompió, o sea, porque fue significa joderse, romperse, morirse. Pues bueno, entremos en el análisis. Este canto revela lo acontecido en la madrugada del 16 de febrero de 1844 en el ingenio La Luisa, propiedad en aquel entonces de los señores Morel, Baró y Barranqué. Suceso trágico de una sublevación de esclavos, de lo cual aparecen reseñas en documentos bibliográficos y archivos de la época, pero desde la visión del poder. Por tales motivos, creo es de sumo valor y justeza desentrañar a este suceso desde la visión de lo sufrido a partir del canto mostrado. Y para ello haremos un análisis exhaustivo de 4 elementos básicos que intervienen en él, como son el africano como centro principal del suceso, la campana como elemento regulador del tiempo existencial del africano en cautiverio, la enganga como centro de poder, de fuerza espiritual para esos africanos en cautiverio de civilización bantú. Y el Patico Florida, que por lo que muestra el canto, estaba muy asociado a esos esclavos del ingenio que se sublevaron. Estos componentes reveladores del suceso, así como también el sentimiento y de las aspiraciones de aquellos esclavos que se sublevaron, estimo deben ser analizados de manera independiente. Los procesos
de sublevación existieron en todas partes de América, donde fue instaurada la esclavitud debido al excesivo abuso de los colonizadores en las plantaciones de azúcar y de café, primordialmente. Razón por lo que los protagonistas de ese tipo de rebeldía fueron los africanos en cautiverio. Por lo general, estos espacios en el que también se encontraba el ingenio o trapiche para la molida de la caña de azúcar, utilizaban una campana a modo de reloj para los esclavos, es decir, su sonido significaba levantarse, comenzar y terminar la faena del corte de caña, acostarse a dormir, etc. Es de advertir que la campana, al igual que otros elementos pertenecientes a la logística plantacionista de esa época, dígase el machete, el látigo y el grillete, aún pervive como símbolos activos que remiten al palero a un pasado colonial. Más que un viaje al pasado, a un recordatorio irremediablemente imborrable del sufrimiento de aquellos africanos, esclavos y libertos en todo el periodo colonial y parte de la República, algo que aún se refleja al interior de la liturgia palera. Los citados elementos causantes del sufrimiento esclavo que en la actualidad se visualizan al interior del culto palero participan como objetos de poder apropiados y sacralizados en favor de la ritualidad que profesan, imbuidos por la filosofía africana de que lo que hace bien hace mal y viceversa. Es bueno decir también que algunos de esos elementos aún participan también al interior de la macro sociedad cubana, insertados en los mecanismos actuales del desarrollo plantacionista de manera pacífica, debido a que se sigue cortando caña siendo el hombre quien realiza esta tarea. Estimo que las utilizaciones de esos elementos del pasado, tanto las que se visualizan dentro del culto palero, así como los que intervienen en el actual desarrollo plantacionista de manera pacífica, como que pertenecen a la cultura material del país, se puede a través de ellos reconstruir el pasado colonial cubano. Volviendo al canto, en su función historiográfica, en la parte que dice campana la Luisa ya se fue, o sea, se rompió, se jodió, como cuestión lógica indica que lo primero que hicieron esos sublevados fue romper la campana del ingenio, instrumento que, como dije, representaba el símbolo cotidiano del sufrimiento esclavo. Es decir, era el reloj que marcaba el comienzo del arduo trabajo en los cañaverales que en ocasiones se extendía incluso hasta 18 horas diarias bajo el sol y el látigo del mayoral. Por tanto, era lógico que antes de dirigirse en fuga hacia los montes, destruyeran a ese metálico instrumento sonoro, odioso y traumático. Precisamente fue lo que hicieron los esclavos del ingenio La Luisa en esa noche de 16 de febrero en que se sublevaron. De ahí, como bien dice el canto, campana La Luisa ya se fue, una vez refugiados en lo más intrincado del monte, tras la fuga, la creación de un centro de concentración de fuerza mágico-religiosa, o sea, una enganga, como algo vital y representativo de un África perdida para ellos. Por eso dicen en el canto, yo mando mi enganga a componer. En la parte en la que el canto dice, Patico Florida, dime adiós, se puede especular lo siguiente. Esta ave endémica de América y el Caribe, por ende de Cuba, para la fecha en que se dio la referida sublevación, coincide con la época del año en que ellas se congregan en bandadas para su reproducción. En este sentido, existe la posibilidad, como que estas aves se adaptan a usar con facilidad los nidos de caja construidos por las personas para que aniden, de cierta relación entre los esclavos y esas aves, quizás con fines alimentarios o culturales, existió ese tipo de relación. Teniendo en cuenta este criterio, la posibilidad de que esos esclavos al sublevarse se despidieran de esas aves antes de partir, quizás en la comprensión de que no volverán a relacionarse. Por eso, la parte en la que dice el canto, Patico Florida, dime adiós, donde manda mi enganga mando yo, esto puede traducirse como que le dan a conocer a esas aves que en el lugar donde se refugiarán mandará la enganga como elemento sacro rector de sus vidas y no el amo. En lo que le dicen a esas aves se infiere que en el nuevo espacio, en calidad de emancipados, no tendrán amo, ni mayoral,
ni trabajo forzoso, y mucho menos grillete, pues serán ellos los que mandarán en su refugio, visto como palenque, al amparo y protección de la enganga. Indiscutiblemente, este canto, al pasar de generación en generación, ha permitido que los paleros de hoy en día tengan una referencia de aquella sublevación de esclavos que aconteció en el ingenio de la Luisa sin necesidad de leer ningún documento noticioso de la época. Según documentos de archivo, lo protagonizado por esos esclavos en el ingenio de la Luisa era un proyecto de sublevación conjunta de otros ingenios colindantes, pero al no ser posible en su totalidad, aparece como una insurrección general abortada. Pero como la historia siempre se cuenta desde el poder, lo que no aparece en esos archivos son las verdaderas causas de dicha sublevación, que no son otras que el excesivo y desmedido abuso de los colonizadores para con sus esclavos en la sed de riqueza. Analicemos este otro canto alusivo a los ingenios. El canto dice así: Ingenio La Asunción está lejos, está bueno para jugar mayombe. La mención del ingenio La Asunción en el canto mostrado con toda probabilidad se debe a que este sea uno más de la gran lista en lo que se produjeron sublevaciones, aunque no se vislumbren en los archivos coloniales por los crueles e inhumanos castigos a que eran sometidos los esclavos por los reyes de la sacarocracia cubana, en el afán desmedido de enriquecimiento. De todas maneras, haré un pequeño análisis conceptual del canto de referencia porque también es una manera de contar la historia en cuanto a manera solucional de vida a partir de los rituales. En este canto, cuando hace referencia al término mayombe, no remite al conocido espacio del área cultural bantú, sino de manera enfática, melódica y metafórica, infiere otro significado dentro del contexto en que se ubica el de brujería y por extensión guerra o batalla. Razón por lo que está bueno para jugar mayombe, quizá relacionado con algún suceso violento, o sea que quizá eso esté relacionado con algún suceso violento acaecido en ese ingenio. Del mensaje de este canto se puede especular también que en el ingenio La Asunción hubo de ocurrir algún incidente, posiblemente entre esclavos procedentes del área cultural bantú de los Mayombe, que encontró su solución mediante alguna ceremonia cultural realizada. También pervive en la memoria colectiva de estos practicantes, o sea, de los paleros, gracias a la oralidad que se muestra en los cantos, otras sublevaciones de esclavos como las ocurridas entre 1843 y 1844 de manera masiva en Matanza. Por citar algunas, la del ingenio La Alcancía, 26 de mayo de 1843, la que se extendió a La Luisa, Las Nieves, La Aurora, de igual modo la rebelión del ingenio Triunvirato, 15 de noviembre de 1843, tenida esta como un gran plan de compilación de negros esclavos pertenecientes a otros ingenios como La Concepción, El Ácana, San Lorenzo, San Miguel, San Rafael, entre otros. Como se puede apreciar, todo cuanto canta el palero inherente a la industria azucarera de esta época posee una carga enorme de sufrimiento, además de ser una manera de narrar la historia a partir de lo sufrido. Con el cese definitivo de la esclavitud y el despuntar de la República Cubana en 1902, comienza entonces una brutal discriminación hacia el negro y de todo lo que emanaba de él, como es el caso de las religiones de sustrato africano. En esta campaña, debido a manipulaciones malintencionadas por las clases sociales blanqueadas, el negro se vio involucrado en incidencias sociales de carácter delictivo como consecuencia supuestamente de sus peculiares rituales. Y una idea de esa campaña en contra del ejercitar ritual de los negros se puede apreciar en lo que refiere el siguiente canto relacionado con el supuesto rapto de una niña blanca. El canto dice: niña, niña, baila mi niña mi Cubayende, baila mi niña mi Cubayende, a la niña soy la, a la niña soy la, se la robaron anoche, se la robaron anoche. Pues bien, el canto trata sobre la desaparición en 1904 de una niña blanca nombrada Zoila Díaz como de uno
11 años de edad, perteneciente al poblado habanero del Gravier, algo que desentrañaremos a continuación. A comienzos del siglo XX en Cuba, las religiones del sustrato africano fueron víctimas de escandalosas y continuadas divulgaciones relacionadas con crímenes rituales fabricados de manera malintencionada. Y el episodio más resonante de esta campaña, a través de los medios de difusión masiva de la época, que conmovió a la sociedad de sus primeros años republicanos, fue la noticia del supuesto crimen de la niña Zoila. De esta niña, los padres de avanzada edad cuentan que ella, sin el consentimiento de sus padres, frecuentaba un cabildo de nacionalidad conga, ubicado en el poblado antes mencionado, bajo la vocación del empungo cubayente. Por ser cubayente el empungo regente de este cabildo, las festividades rituales más importantes que allí se celebraban eran destinadas a dicha deidad. Precisamente en estas celebraciones rituales era donde la niña Zoila se destacaba bailando la cubayende, acción que la clasificaban como una excelente bailarina sin igual de esa deidad. Debido a este desempeño, la niña fue meritoria de reconocimiento, respeto y fama entre los paleros de ese cabildo, así como también de otros similares que abundaban por aquella época. Cuentan que en esas fiestas rituales, cuando sonaban los tambores yucá, que son los tambores con que se produce música dentro del palo, para que Zoila bailara, le cantaban a Cubayende de esta manera: ni niña, baila mi niña con mi Cubayende. En cuanto a ella escuchaba el canto, como que no se hacía rogar, comenzaba a bailar de modo tan espectacular que al hacerlo creaba una atmósfera de espiritualidad en toda la fiesta y que esta hacía que se sintiera la influencia de la deidad cubayende. Ahora bien, lo más interesante de esta historia es que Zoila era una niña rubia con excelentes habilidades para bailar estos ritmos rituales de tambores, algo aceptado si hubiera sido una negrita. Empero, una niña blanca introducida en estos cultos y por demás que bailara mejor que cualquier niña negra, realmente era algo atípico para la época y muy ofensivo para la burguesía blanca, lo que por supuesto no podía quedar sin castigo. De lo versado acerca de este incidente en la fecha indicada, se desprende la razón por lo que en la actualidad, en las excitaciones paleras, cuando quieren agraciar al empungo cubayende, el de la niña Zoila es el canto de preferencia. A la vez muestra una manera de contar la historia desde los de abajo, que por supuesto el poder cuenta de otra manera. Para culminar por el momento con este tema, deseo advertir que los cantos paleros, sin lugar a duda, son representantes de la oralidad que se promueve al interior de la liturgia de esta manifestación ritual y, por ende, nada se mueve dentro de esta religiosidad sin el soporte de ellos. En este sentido, ha de verse como el vehículo expedito para la acción y ejercitación de las experiencias vividas, es decir, los tratados Congo, tenido como la principal herramienta o fuente filosófica de la dinámica existencial del culto palero. Se puede decir que los tratados Congo, los que se manifiestan a través del canto, como dije con anterioridad, son en realidad el refugio o el espacio en donde se anidan los secretos, los misterios y la verdadera sabiduría de esta manifestación religiosa, como en ninguna otra parte del culto. Es por ello que los cantos para el palero significan como una especie de escuela para el aprendizaje sistemático de las cuestiones inherentes al culto que profesan, de ahí que sean también el eje primordial que complementa y define la dinámica filosófica de ese universo religioso. En otro orden, también quiero señalar que en las acentuaciones rítmicas de estos cantos, así como en el movimiento melódico que acompañan a sus textos, se aprecia la relatividad del bien y del mal, demostrable en que a veces las melodías de los cantos suelen ser dulces, tiernas, complacientes, sentimentales, etc. Y en ocasiones son ofensivas, violentas y agresivas. Diversidad de comportamientos sonoros en estos cantos que sean apreciados en cualidad de recíprocos. De ahí, en sus formas expresivas, la relatividad del bien y del mal presente en ellos. Desde otra perspectiva, los cantos paleros han de vérsele, al igual que a las de otras regiones de sustrato africano creadas en América,
de lo cual Roger Bastide las ve como canciones de crítica dirigida contra todos aquellos que hayan cometido una acción reprensible de acuerdo a la ética negra y que constituyen un maravilloso instrumento de control social. Finalmente, quiero advertir que los textos melódicos de estos cantos no pueden ser medidos partiendo de los patrones establecidos para el estudio de la cancionística universal, debido a que fuera del contexto de lo ritual pierden una buena parte del mensaje para lo cual fueron concebidos, criterios que pongo en manos de los entendidos en ciencias musicológicas para un merecido estudio que permita crear nuevas herramientas para un justo análisis más allá del espacio cultural. Muchas gracias. Me añade